Retomando el orden del día, vamos a seguir con la discusión del proyecto de inteligencia artificial, proseguir con la votación. Bueno, está la ministra, nos acompañan sus asesoras y todo el equipo, ¿no es cierto?, que está conectado, técnico de apoyo a través del sistema, digamos, de Internet. ¿Partamos? Ministra, ¿quiere agregar algo antes de partir la votación? Buenos días, señor presidente. Buenos días a los diputados y diputadas. Estuvimos, primero, lo conversé con el presidente. Está sesionando en paralelo la Comisión de Cultura, donde hay un proyecto SAIGEGOV en el que tengo que estar en paralelo. Y como todavía no me clono, voy a estar al principio de la sesión acá y luego voy a estar en la sesión de allá y va a quedar el equipo y luego vuelvo. Les pido disculpas, pero era una sesión en la que estábamos citados también y lo conversamos con el presidente. Lo segundo es que el equipo técnico trabajó intensamente hasta ayer al final del día, a propósito de la discusión que tuvimos en la última sesión con relación a la incorporación de los usos y sus definiciones. Se llegó a un acuerdo con una indicación que entiendo está presentando la diputada Yomans, que entendemos recoge muchas de las preocupaciones de fondo que existían respecto a la consistencia con el proyecto, incorpora una definición de uso que nos permitiría redondear muchas de las discusiones que hubo en la última sesión. Eso, señor presidente. Perfecto. Esto es la indicación que van a incorporar en relación al artículo 5, ¿no es cierto? La vamos a incorporar y le vamos a dar lectura para... Sí, perdón, que me pidió la palabra la diputada Laura. Diputada, por favor. Gracias, presidente. Antes de empezar con la votación, me quedé pensando como la mejor propuesta de trabajo para que podamos avanzar de manera más expedita. Y lo que estaba pensando, para que lo discutamos aquí y tomemos una decisión. La mesa de asesores funciona. Yo creo que está bien el horario que ya está definido para que puedan acomodarse y idealmente estar todos. Que se realice, luego los asesores lo conversan con sus diputados. Y yo creo que lo más sano es que en la comisión lo discutamos. Cuando la discusión se entrampe mucho, quizás podemos suspender 10, 15 minutos, presentar una propuesta de indicación, y si no se llega a consenso, se vota nomás. Creo que es lo pertinente, porque la semana pasada la ministra propuso en su momento hacer una definición de uso que hace bastante sentido. Entonces, si se hubiese presentado quizás en el momento, lo podríamos haber zanjado. Ah, y lo otro, que podamos citar expertos, pero quizás los diputados también incorporar otros, porque la semana pasada consultamos a expertos y no respondieron. Entonces también creo que podría ser bueno como un comodín. Están expertos mudos, pero bueno, Diputado Kaiser. ¿Qué pinta de candidato, diputado Kaiser? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo cambian las cosas? No, señor presidente, yo quería solicitar que, dado que la indicación fue consensuada entre los equipos técnicos de todos los parlamentarios, si podemos también firmarla. Muchas gracias. Bienvenido, ¿no? Sí, por cierto. ¿Le damos lectura a la indicación? ¿Les parece? Pero igual, le damos la... La indicación es para sustituir el artículo quinto por el siguiente. Artículo 5. Clasificación de los usos de sistemas de IA. Los usos de los sistemas de IA se clasifican de acuerdo con su riesgo en las siguientes categorías. A. Usos de riesgo inaceptable. Agrupa sistemas de IA incompatibles con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas, establecido en el artículo 6, por lo que su distribución, introducida en el mercado o puesta en servicio se encuentra prohibida. B. Usos de alto riesgo. Agrupa sistemas de IA autónomos o componentes de seguridad de productos cuya utilización puede afectar negativamente los derechos fundamentales de las personas, especialmente si estos sistemas fallan o se utilizan de forma impropia. C. Uso de riesgo limitado. Agrupa sistemas de IA cuyo uso presenta riesgos no significativos de manipulación, engaño o error, producto de su interacción con personas. D. Uso sin riesgo evidente. Agrupa a todos los demás sistemas de IA cuyos usos no entran en las categorías mencionadas en los literales precedentes. Para los efectos de esta ley se entenderá por uso el desarrollo, prueba y validación de los sistemas de IA, así como su distribución, introducción en el mercado, puesta en servicio o cualquier actividad realizada por un operador. También reemplaza un literal A en el literal A del artículo 24, pero no es el momento.
Bueno, quienes quieran suscribir la indicación, lo vamos a hacer, ¿no? En este instante, ¿sí? Yo la quiero suscribir, no tengo que firmar, todo. El número, ¿no? Ya está generando amplios consensos. ¿La quieres suscribir? ¿No? No, no está. Estamos haciendo circular la indicación para que quienes quieran suscribirla, obviamente puedan firmar y luego la sometemos a votación. ¿Te parece? Muy bien, hemos ya retomado, recabado las firmas y vamos a someter a votación, ¿no es cierto? Esta indicación, se entiende que si se aprueba la indicación, el resto, ¿no es cierto?, está caído, para tenerlo claro. ¿Sí? Sí, la cosa es que esta sustituye el artículo 5, pero además reemplaza un literal A en el artículo 24. Entonces la votamos separada ya para que no haya problema. ¿Les parece? Gracias. Ya, vamos en la votación. ¿Podríamos votar la letra B por separado, por favor? De la indicación del Ejecutivo. Ah, sí. No hay problema. Vamos a votar por separado. Sí. Vamos a votar por separado la letra B y el 24. ¿Ok? Así que usted nos inicia la votación. Vamos en votación. ¿Sí? No hay problema. ¿Diputada Laura? No, solo quería mencionar que en su momento a mí me hacía harto sentido considerar aplicación en vez de uso, porque es un concepto que se utiliza bastante. Uso también es algo que se utiliza bastante en la regulación que existe internacionalmente. Y yo pensaba que uso se podía malentender como usuario final, pero yo creo que la definición viene a dejarlo claro. Entonces eso quería reforzar que era una buena propuesta tener la definición de uso. Así que por eso lo voy a votar a favor. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más en la votación? Ok, ¿estamos en votación? Sí, claro. Estamos en la letra A, ¿no es cierto? ¿Votando? ¿O el completo? Metro la letra B. Sí, perfecto. B. B. Sí. ¿Ya? ¿Concluida la votación? ¿Todos han votado? ¿Resultado de la votación? Sí, por la afirmativa 9 votos. Aprobado. Ahora vamos a votar por separado la letra B del artículo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Sí, diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta. Hay dos cosas que me hacen ruido. La primera de ellas que plantea afectar negativamente los derechos fundamentales. No entiendo muy bien a qué se refiere como afectar negativamente, es como parcialmente. Yo creo que los derechos fundamentales se transgreden o no se transgreden. No existe una afectación negativa en esos términos. Y lo segundo es que habla de derechos fundamentales y los derechos de autor y conexos no necesariamente no son considerados en el derecho derechos fundamentales y por tanto estaríamos excluyendo de esta definición todos los derechos de autor eh, y conexos, que obviamente una de las cuestiones que hemos buscado, al menos yo he buscado cautelar de forma importante. Diputado Kaiser. Yo comparto con el diputado Lago Marcino en el punto de la transgresión, que quizás podríamos cambiar la redacción de ese punto.
Respecto de los derechos accesorios, por ejemplo, el derecho de autor ya están protegidos por la ley de derecho de autor. En ese sentido, se puede perseguir de la mano de esa legislación. Pero si la inteligencia artificial, eh, a ver, digamos de esta manera, la inteligencia artificial, en el uso de la inteligencia artificial, si transgrede el derecho de autor o el derecho de propiedad, efectivamente va a tener que hacerse cargo quien está usando la inteligencia artificial para dichos fines. Y se le podrá perseguir entonces de la mano de la legislación ya existente. Sí, por favor, diputado La Comasina, ¿no? Yo creo que hay una discusión que entiendo que en derecho no está resuelta, producto de que los derechos fundamentales son los consignados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y hay una discusión respecto a los derechos de autor y conexos, si todos ellos están tutelados por el artículo 19 de la Constitución. Entonces, cuando habla de derechos fundamentales, yo entiendo que uno se remite al artículo 19 de la Constitución. Sí, diputado Kaiser, y luego le quiero ofrecer la palabra a la diputada Yomans para que aclare ese punto que nuestra abogada. Muchas gracias, señor Diputado presidente. Efectivamente, los derechos de autor y el derecho de propiedad están protegidos y son derechos fundamentales también reconocidos en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese sentido, estaría cubierto. Muchísimas gracias. Diputada Yomans, Sí, bueno, efectivamente el derecho de propiedad sí, pero entiendo el punto que hace el diputado Lago Marcino respecto a los derechos de autor, que igual en estricto rigor tienen una calificación más específica, ¿cierto? Entonces, eh, a ver, no sé, creo que se tendría que discutir si es que los consideramos dentro de la salvaguarda de riesgos de alta connotación que estamos considerando en esta oportunidad, en la clasificación o no, y ver si es que los consideramos también para poder incorporarlo o no. Yo creo que se abre una discusión, presidente, que la verdad sería bueno también saber si es que la reunión que se tuvo con los distintos expertos y también los asesores nuestros se dio ese debate. diputado Kaiser, y me gustaría tener una opinión del Ejecutivo para respecto a este punto igual. Diputado Kaiser, ¿te me dio la palabra? Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el derecho, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que consideramos de alto riesgo, en mi opinión? ¿Ya? De alto riesgo es algo que puede afectar la libertad de los ciudadanos, que puede afectar evidentemente su indemnidad física, o sea, su integridad física o psicológica. Me parece razonable entrar en ese punto, pero considerar el derecho de propiedad, a menos que sea brutalmente violentado a través de la destrucción de todos los registros en el conservador de bienes raíces, por ejemplo, no necesariamente podría ser considerado de altísimo riesgo. Se puede perseguir entonces con la normativa del derecho civil que ya existe, eh, la violación del mismo. Existen también normativa penal en la materia, en el caso de violaciones del derecho de propiedad, y existe el derecho de autor. Yo creo que en esa materia, bueno, será el usuario el que utilice el medio el que tenga que responder ex post, pero digámoslo así, el mismo sistema en sí eh, en su aplicación es complejo pensar que tengamos que definirlo o restringirlo de tal manera que no pueda hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque siendo inteligencia artificial va a hacer lo que le diga el programador. No vamos a tener un problema después en lo que es la ejecución o el funcionamiento de los sistemas. Si los hacemos, a ver, todo sistema que esté conectado, por ejemplo, al Internet en este momento, ¿ya? Puede recoger, y tenemos ese tema en Europa, lo tuvimos con el tema de los diarios que ahora tienen que pagarle a los buscadores, ¿ya? O no, al revés, los buscadores le tienen que pagar los diarios por colocar los titulares de sus artículos, una cosa bien, bien especial. Eh, si nosotros introducimos eso para la inteligencia artificial, evidentemente que no va a poder operar interconectada. Es decir,
efectivamente, si nosotros queremos que esto funcione interconectado a nivel internet, con acceso a lo que es la información que está en el mundo de la web, tenemos que partir de la premisa de que se tengan que sancionar las conductas que sean lesivas para el derecho de propiedad, pero no podemos impedir el funcionamiento del sistema en sí, porque siempre va a existir la posibilidad de que transgreda algún derecho de propiedad. Incluso nosotros mismos, cuando, por ejemplo, compartimos algo en Twitter, un video o incluso de repente una cita de un texto que no haya sido publicado sin resguardar el derecho de autor, podemos estar violentando el derecho de propiedad o el derecho de autoría sin estar conscientes de ello. Normalmente uno recibe lo que se llama una amonestación. YouTube funciona sobre la base de desmonetizar parcial o totalmente esos contenidos o desplazar la monetización, entregar la monetización al propietario del derecho de autor. Pero nuevamente, eso no significa que nos pudiesen, para garantizar que ningún ser humano pudiese violentar el derecho de propiedad en el Internet, los seres humanos no podrían participar del Internet. Ese es el punto, ¿no? Entonces, esa era mi aproximación. Diputada Laura, me pidió la palabra y luego el diputado Lago Marcino y le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Yo estoy en la misma postura que el diputado Kaiser. Creo que cuando hablamos de derechos fundamentales está considerado el tema de la propiedad de datos intelectuales. Y por otro lado, yo creo que aquí nos falta un poquito profundizar y especificar, porque cuando tenemos ciertas transgresiones a los derechos de autor que pueden ser más complejas, yo creo que ahí se incorpora un nuevo concepto que viene a ser la inteligencia artificial generativa, que es un campo específico de la inteligencia artificial que crean contenido nuevo a partir de texto, imágenes, video, audio de distintos autores, escritores, músicos, etcétera. Y esto es un tema que se ha discutido bastante en el mundo, con algunas excepciones. Y esto también tiene que ver mucho con el TDM, que el TDM, Test and Data Mining, que si eso lo tenemos muy estricto, como se está incorporando, se está proponiendo en este artículo, no se podrían entrenar los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos. Por lo tanto, creo que dejarlo tan estrictamente regulado en este punto limita un poco los entrenamientos de los sistemas de inteligencia artificial y ahí esto no tiene que ser tan genérico, sino que deberíamos especificar quizá más adelante, no sé, conceptos como la inteligencia artificial generativa o transformativa. Voy a ser más específico aún. Los derechos de autor efectivamente son considerados derechos fundamentales, pero los derechos conexos dentro del ámbito de los derechos de autor en general no han sido aplicados como derechos fundamentales. Por eso siempre, por lo menos en mi indicación, he hablado de derechos de autor y conexos. Ahora bien, obviamente aquí no estamos hablando en general de publicaciones, por ejemplo, periodísticas o ampliamente difundidas en la red. Los derechos de autor protegen una obra artística eh, y esa obra artística tiene no solamente se tiene una propiedad sobre la obra particular, sino sobre una serie de elementos que no necesariamente están explicitados, eh, no necesariamente están explicitados. El estilo, por ejemplo, de un artista es parte del derecho conexo de ese artista. Entonces, efectivamente, si es que, por ejemplo, un pintor de Valparaíso que ha publicado toda su obra en Instagram y tenemos un sistema generativo que está recopilando datos abiertamente en la red, eh, una persona X podría decir, eh, realízame una obra utilizando el estilo de este artista. Y eso también es aplicable a la música, es aplicable a otras áreas artísticas particulares. Y en ese contexto, creo que sí efectivamente tenemos que tener una cautela con respecto a esos derechos de autor y conexo. Ahora bien, respecto a lo que planteaba el diputado Kaiser por su intermedio, yo creo que incluso
ChatGPT, por dar un ejemplo, ha ido marcando la pauta, porque en las últimas versiones de esta aplicación web, incluso en la medida que va generando el contenido, la respuesta, va linkeando automáticamente de dónde va apareciendo esa información. De hecho, si uno le pregunta actualmente quién es uno, al menos de los integrantes de esta comisión, referencia las citas de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde está la biografía de cada uno de nosotros. Entonces, se ha ido buscando una transparentación de la forma de los contenidos en caso de escritura, pero en el caso de la inteligencia artificial en cuanto generativa y respecto a derechos de autor y conexos de artistas, efectivamente creo que queda muy escueto, quiero decirlo. Ministra, es que me pidió la palabra la diputada Yomas, que es la autora de la indicación. Entonces, permítame darle la palabra a la diputada Yomas, a la ministra, y diputado Kaiser le entrego a usted la palabra. Diputada Yomas. Presidente, entendiendo la solicitud y me parece bien el que le demos una vuelta más a cómo estamos regulando en este proyecto de ley lo que tiene que ver con los derechos de autor, que eso tiene una especialidad, ¿cierto? Que sería bueno que nos detuviéramos, pero al menos yo no creo que sea este el momento de detención, que es la clasificación de los riesgos, porque sería como tratar un tema que tiene una especificidad, ¿cierto? Que quizá incluso quede maltratado si tratamos de incorporarlo a alguna de las clasificaciones ya establecidas presentes. Entonces, mi propuesta en realidad es que lo discutamos a lo largo de lo que queda del proyecto. Perfecto. Ministra, la palabra, luego el diputado Kaiser, y luego vamos a someter a votación el punto en específico. Gracias, señor presidente. Y en la misma línea de lo que señala la diputada Yoman, bueno, varios de los que hablaron, nosotros entendemos que derechos de autor está comprendido dentro de derechos fundamentales, el número 25, el artículo 19 de la Constitución. Y efectivamente, y esta es una discusión que hemos tenido cada vez que aparece el tema de derecho de autor, es una discusión que es compleja, que está abierta a nivel internacional, y al menos lo que hicimos en la primera parte del proyecto y luego cuando volvamos al artículo 4 en los principios, fue referirnos a la regulación vigente en materia de derecho de autor y conexo, entendiendo que esta es una discusión abierta también a nivel internacional y por lo tanto adelantarse en una posición puede tener impactos negativos o positivos tanto para los generadores de contenido como para quienes están desarrollando inteligencia artificial. En ese sentido, claro, nosotros consideramos que dejarlo en derechos fundamentales lo que hace es referirse a un marco jurídico ya existente, no altera el estándar de protección que hoy día tienen esos derechos, sino que simplemente pone una alerta de cuidado, porque la clasificación de riesgo finalmente el impacto que tiene es en la adopción de medidas para aminorar el riesgo, en el fondo, no tiene otra consecuencia jurídica. Y lo que nos permite de esa forma es mantener el régimen vigente de protección de derechos de autor y de todas las otras materias, pero agregar un elemento de protección adicional al asociarlo a usos de alto riesgo sin meternos en el detalle de cuál es el estándar específico de protección de cada uno de esos derechos, que es lo que creo que queríamos evitar. Así que por nuestro lado lo entendemos de esa forma. Gracias, presidente. Diputado Kaiser, y vamos luego a someter a votación la letra, el numeral. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con lo ya expuesto. Ahora sí volvería a la palabra transgredir de los derechos en la redacción, si la colega Yoman se está de acuerdo, puesto que es más estricto en su formulación. Le solicitaría quizá a la secretaría, si la diputada está de acuerdo, para modificar la redacción en que quede así. Respecto del tema de los derechos de autor, ahí entran muchas lógicas, entre otras las de fair use, la del uso justificado o transformativo. Eh, Siempre va a haber ahí un elemento de tensión y la verdad es que todos nosotros construimos también aquellas cosas que son nuevas sobre aquello que ya está construido. En el sentido, eh, va a ser una interesante discusión más adelante en este proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Incorporamos el cambio en transgredir, ya lo hemos incorporado. Así que vamos a someter a votación para que tengamos todos claridad. La letra B, transgresión. Eh, vamos a votar la letra B, ¿no? Solo la letra B. Estamos en votación.
En votación. ¿Han votado todos y todas? ¿Sí? No, la diputada Riquelme salió, tengo la impresión. ¿Concluida la votación? Sí. ¿Resultado de la votación? Presidente, por la afirmativa, 8 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Bien. Vamos bien, algo está pasando. Esto es raro, ¿no? Sigamos. No, la diputada Yomans. Que es para disuadirte del plebiscitar esto a fin de año, entonces por eso hemos querido. Cumplida su tarea encomendada, ministra. Vamos a la próxima artículo. Presidenta, ¿sí? Vamos, sigamos. ¿Tenemos que volver al cuarto? Sí, sí. Como el 6, pero ahí también tiene un montón de letras. Vamos al artículo 4. Vamos al artículo 4 para que no se nos vayan quedando mejor atrás. Sí. Ya, como mi presidente incidental continúo, vamos a continuar con el artículo 4, que son los principios aplicables a los sistemas de inteligencia artificial. El acápite está aprobado. Sí, solamente falta la letra. Entonces, Faltan las letras. vamos a Y se abrir, y se había acordado votar letra por letra. vamos a abrir la discusión sobre la letra A, que no tiene ninguna indicación, entiendo, señora secretaria. O sea, hay muchas en realidad. Lo que pasa es que hay varias indicaciones que son sustitutivas. Hay indicaciones sustitutivas. O sea, una sola indicación sustitutiva, Completa. completa, ¿Y de quién es? del diputado Palma. Diputado Palma. Sí. Le voy a leer solamente la letra A. Ya, podríamos ir votando no sé si se puede reglamentariamente, de la indicación sustitutiva del diputado Palma, exclusivamente la letra, Sí, para irla comparando con la letra que tenemos. exacto. Y es Ese fue el acuerdo precisamente para poder ir avanzando más. perfecto. Entonces, solamente tenemos una indicación a la letra A, que es del diputado Palma, que le va a dar la Sí. lectura a la secretaria. La indicación 9 del diputado Palma reemplaza la letra A por la siguiente: intervención y supervisión humana. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán como una herramienta al servicio del ser humano que respete la dignidad humana y la autonomía personal y que funcione de manera que pueda ser controlada y vigilada adecuadamente por seres humanos. Está igual, sí, Está idéntica a a la letra redacción original. original. Entonces, ¿hay alguna palabra de alguien respecto a esta letra? ¿Votación a letra Sí, E? en votación la letra A. Tengo que votar aquí, ¿cierto? Mejor voto. En votación la letra A. Letra A. Solamente. Estamos votando las indicaciones, ¿no? Lo que pasa es que la indicación es igual a la original, Ah, en la perfecto. letra A. O sea, Ya. ¿Han votado todos, todas? finalizado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 10 votos, presidente. Aprobado. Vamos con la siguiente. ¿Vota? Sí, aprobado. La letra B también tiene una indicación del diputado Palma
Solidez y seguridad técnica. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán de manera que se minimicen los daños previsibles, siendo resistentes técnicamente frente a fallas imprevistas, como frente a intentos de modificación del uso o rendimiento del sistema de IA con fines ilícitos por parte de terceros. También está en los mismos términos que la letra B original. ¿En votación? Estamos en votación. No se me desordene, ministro. Sí. Sí, estamos en votación. No, no. Ya. Finalizado. Finalizada la votación. Por la afirmativa, 10 votos. Aprobado. En la letra C tenemos más indicaciones. Voy a dar lectura a todas. La del diputado Palma es la siguiente: privacidad y gobernanza de datos. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán de conformidad con las normas vigentes en materia de privacidad y protección de datos, y solo tratarán datos que cumplan con la normativa en términos de calidad e integridad. Del mismo modo, se procurará que los datos que utilicen sean interoperables. No, hay una indicación del diputado Kaiser para sustituir el literal C por el siguiente: privacidad y gobernanza de datos. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán de conformidad con los más altos estándares normativos internacionales vigentes, RPDP, en materia de privacidad y protección de datos, y solo tratarán datos que cumplan con la normativa en términos de calidad e integridad. Del mismo modo, se procurará que los datos que utilicen sean interoperables. La 10 bis de la diputada Laura la reemplaza por la siguiente: privacidad y gobernanza de datos. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán de conformidad con las normas vigentes en materia de privacidad y protección de datos personales y propiedad intelectual, y solo tratarán datos que cumplan con la normativa en términos de calidad e integridad. Del mismo modo, se procurará que los datos que utilicen sean interoperables. También de la diputada Laura, a la letra C, para incorporar a continuación de la palabra datos la frase personales y propiedad intelectual. ¿Sí? Ah, perfecto. Ah, perfecto. Exacto. Entonces, ¿está retirada? No, son las 10 bis, la que reemplazaba completamente. Ah, ya. Y no tenemos nada más sobre la letra Ya. C. Vamos a ir a la votación. Te quiero pedir que expliques bien lo que vamos a votar, porque si aprobamos una indicación, si las otras se eliminan, para tener súper claro lo que vamos a votar. ¿Perdón? Ah, sí, pero déjame que explique bien primero la votación, diputado Kaiser, y luego doy en las defensas, digamos, cuando estemos votando. Sí, presidente, es que hay que definir qué va a votar, porque hay una indicación del diputado Kaiser que la reemplaza totalmente, reemplaza totalmente la indicación, la letra C. Y también hay una del diputado Palma, Que también la que reemplaza. también la reemplaza íntegramente. Ah, la del diputado Palma es igual a al texto original. Entonces, Entonces a ver, corresponde votar primero la del diputado Kaiser. votemos primero la del diputado Kaiser a ver si estamos. Diputado Kaiser, sí, por favor. Ok, gracias, señor presidente. Eh, Creemos que el colocar a los sistemas de inteligencia artificial sometidos a los más altos estándares internacionales da una mayor garantía en esta materia. Sabemos que el Ejecutivo se ha topado un poco con el RPDP que tenemos aquí en la indicación. Nosotros estaríamos dispuestos a retirar esa palabra para dejar el resto de la indicación como está. Eh, y bueno, y creemos que le da una mayor garantía a los propios sistemas, porque integra de manera automática lo que van a ser las mejores experiencias a nivel internacional en esta materia.
¿no? Y va a permitir entonces también que nuestros tribunales vayan avanzando de la mano de lo que sean esas experiencias y esas normativas que se vayan desarrollando, porque este tipo de control se va a hacer probablemente eh, de manera transnacional, dado que los sistemas están funcionando de manera transnacional. Ministra, ¿quiere esto agregar algo? Sí. Gracias, señor presidente. Efectivamente, tuvimos una larga discusión respecto de este punto, solo por dar los argumentos del Ejecutivo en torno a la redacción que propuso el diputado Palma. Hoy día tenemos una regulación vigente en materia de datos personales y de privacidad, en la modificación que se hizo, la nueva ley de datos personales en el fondo. Entonces, la preocupación que tenemos con incorporar el concepto más altos estándares normativos vigentes eh, y agregado la normativa europea en el fondo, nos levanta la duda respecto de cuál es el estándar de protección de datos personales, si es que es la ley que tenemos vigente u otro. En base a eso y entendiendo que puede generar confusión, porque tenemos una normativa de datos personales, la propuesta nuestra era no hacer referencia a los estándares internacionales, sino que más bien a la regulación vigente. Entendiendo el punto del diputado Kaiser, en el fondo debiésemos siempre tener ese más alto estándar, pero nos preocupa un poco abrir la puerta a generar un conflicto entre regulaciones a propósito de una ley que fue aprobada recientemente. Ahora, como así no me pidió la palabra antes, y luego la diputada Laura y luego el diputado Kaiser para... Muchas gracias, presidente. No entiendo un poco el objetivo, por su intermedio, presidente, al diputado Kaiser de su indicación. ¿Por qué irnos a normativas internacionales vigentes, siendo que tenemos una regulación vigente y recientemente aprobada en nuestro país? Y a la vez es difícil calificar el estándar de las distintas normativas internacionales en materia de protección de datos, porque a algunos, dependiendo de la perspectiva, a algunos les parece mejor la estadounidense y a otros les parece mejor la europea, por dar un ejemplo. Va a depender en el criterio que lo evaluemos. Entonces, creo que lo, lo, lo más objetivo es, es citar la ley de protección de datos personales vigente. Muchas gracias, presidente. Diputada Laura. Nuestra indicación, o sea, digo yo y de mi equipo, viene un poquito a especificar las leyes, porque cuando hablamos cómo está la indicación en materia de privacidad y protección de datos, se entiende, tampoco es algo que a mí me haga mucho ruido, pero la indicación que nosotros presentamos un poco para especificar que está la ley de datos personales y la ley de propiedad intelectual, que en el fondo son distintas, pero viendo cómo se da la discusión podría retirar la indicación. Eh, pues, diputado Kaiser, ¿tú quieres pedir la palabra o no? Diputado Lago Marcino después. Es que sobre el punto. Bueno, Muy breve, porque no entiendo, por su intermedio, presidente, la indicación de la diputada Labra es ¿cuál es la que retiró? ¿La que solamente cambia la introducción antes de los dos puntos o la que es reemplaza la letra completamente? La segunda indicación que hemos presentado es la que corrige en redacción la primera, que esa fue la que retiramos. Lo que acabo de decir, que dada la discusión, ya que se habla de normativa vigente y lo que hemos conversado de tema de protección de datos, podría retirar la segunda, por lo tanto me hace sentido cómo está propuesto la indicación del diputado Palma, que es la redacción original. Por lo tanto, retiro toda mi indicación. muy bien, diputada Laura. Diputado Kaiser, y luego vamos a Gracias. someter a votación las indicaciones, ¿ya? Un último comentario. Aquí estamos en el sector de principios de la norma. Dado que no es en Chile donde se ha desarrollado esta tecnología, tiene sentido que la normativa que se aplica en aquellos lugares donde se desarrolla esta tecnología, sea digamos, no es una norma legal, pero que sea un principio rector a la hora de estar observando la evolución de la norma. ¿Ok?
¿Por qué? Porque de otra manera nosotros vamos a tener efectivamente que ir modificando nuestra normativa en la medida que va avanzando la tecnología. Eso es relativamente complejo de hacer, tenemos- porque la velocidad de modificación y de avance de esta tecnología que no se está desarrollando en Chile, ¿ya? Supera con mucho la capacidad de este Congreso de ir a la par. En ese sentido, tener un ojo puesto en lo que son las últimas evoluciones normativas en aquellas naciones donde se están desarrollando estos sistemas. Me parece que es un principio, porque este es un principio, esto no es parte de de lo que va a ser una aplicación de normas, ¿de acuerdo? Pero es un principio que sin duda va a servir para la interpretación también de nuestra propia normativa en algún momento, si llega a ser necesario. Es por eso que introducimos este factor. No para reemplazar a la legislación nacional, sino que de alguna manera también para permitir su complemento. Muchas gracias. Bien, vamos a someter a votación las indicaciones. Vamos a partir por la indicación del diputado Kaiser, porque obviamente, ¿no es cierto?, viene a reemplazar el texto original. La diputada Laura ha retirado sus indicaciones. ¿Sí? Muy bien. En votación, la indicación del diputado Johannes Kaiser. En votación. ¿Han votado todos, todas? ¿Han votado todos, todas? Resultado de la votación. Presidente, un voto a favor, 7 en contra, 2 abstenciones. Rechazada. En votación ahora, entonces, la indicación del diputado Palma. No, bueno, es porque el diputado Palma es el ejecutivo en este caso. Aunque a veces le cuesta, pero... Claro. En votación. En votación. Sí. En votación. ¿Han votado todos, todas? Sí. Presidente, por la afirmativa, 10 votos. Aprobada. En consecuencia, aprobada la indicación del diputado Palma, está aprobado el artículo, ¿no? Sí, es Ya. es lo mismo. ¿Sí? ¿A favor o en contra? A favor. Sumemos el voto de la diputada. Bravo, por favor. Vamos con la letra, ¿Votaste? Ah, perfecto. vamos con la letra D, presidente. Vamos. En la indicación del diputado Palma, D, transparencia e identificación. Este no es igual. Los sistemas, no es igual. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán facilitando una trazabilidad adecuada, evitando los sesgos prohibidos por el ordenamiento jurídico. Deberán además identificarse como agentes artificiales en cada oportunidad en que interactúen con seres humanos, de modo tal que estos puedan conocer de forma clara y precisa y sean conscientes de que se comunican o interactúan con el sistema de IA. Luego tenemos una indicación de la diputada Labra para reemplazar la letra D también. D. Transparencia e identificación. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán facilitando una trazabilidad adecuada, evitando los sesgos prohibidos por el ordenamiento jurídico. Deberán además identificarse como agentes artificiales en cada oportunidad en que interactúen con seres humanos, de modo tal que estos puedan conocer de forma clara y precisa y sean conscientes de que se comunican o interactúan con un sistema de IA. Cuando los sistemas de IA utilicen contenidos protegidos por derechos de autor, deberán identificar claramente el titular de todos aquellos contenidos que se hayan utilizado en la formación, diseño o funcionamiento de dichos sistemas o modelos. Y no hay más letras D. Me ha pedido la palabra el diputado Tomás Lago Marcino, luego la diputada Yomans y luego el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Yo creo que desde la palabra que establece deberán además identificarse, estamos estableciendo una regulación, ¿Cuál están leyendo? ¿Cuál la de la diputada Labra y diputado Palma, que me parece que son iguales. No idénticas, pero similares. Similares. Que establece una regulación en
artículo en que estamos buscando establecer principios. Yo creo que lo que busca el diputado Palma y la diputada Labra ya están cautelados en la redacción del Ejecutivo, y cuando discutamos cada una de las regulaciones, tanto de alto riesgo como las restantes, podemos regularlo explícitamente, pero no creo que quede muy limpio incorporamos regulación en un artículo donde estamos hablando justamente de un principio y que ya queda incorporado en la redacción del Ejecutivo cuando establece que sean conscientes de que se comunican o interactúan con un sistema de inteligencia artificial en aquellos casos en los que dicho conocimiento le ayudaría a tomar decisiones sobre sus derechos, etcétera, que de hecho deja una puerta abierta para que no necesariamente en todos los casos se requiera explicitar que está con una IA con la que está conversando, pero sí en casos donde puede la falta de conocimiento de esto transgredir derechos fundamentales o tomar malas decisiones. Muchas gracias, presidente. Diputada Yomas. Ya quería hacer otro comentario y tiene que ver con que la del Ejecutivo tiene un elemento que me parece relevante, que está al final, cuando señala que debe, o más bien más que deber, sino que dice explícitamente informando a sus destinatarios cuando corresponda cómo el sistema ha obtenido sus predicciones o resultados, así como también sobre las capacidades y limitaciones de dicho sistema. Yo creo que eso es relevante, presidente, de mantener dentro del principio. Entonces, y que no está incorporado, por ejemplo, en las otras dos propuestas. Ministra, déjame ofrecerle la palabra a la diputada Laura y luego al diputado Kaiser, y así tú haces la intervención habiendo escuchado. Diputada Laura. La indicación del diputado Palma en su completitud es idéntica a la mía. La mía tiene un segundo párrafo que yo estoy dispuesta a retirar la mía porque es el tema de derechos de protección de datos, propiedad intelectual, que ya lo hemos discutido, entonces estoy de acuerdo con que eso se puede eliminar. Y yo creo que esto, bueno, después vamos a tener otra discusión más compleja en otro que se plantea más adelante, pero creo que esto es súper importante porque cuando hablamos de explicabilidad, como está considerado el artículo en el proyecto de ley, dice: explicabilidad es desarrollar cómo el sistema ha obtenido sus predicciones o resultados. Esto es decir, si el agricultor en el campo se empieza a utilizar sistemas de inteligencia artificial para la agricultura, para el riego, para la selección de la fruta, significa que ese sistema va a tener que explicarle a él cómo llegó a ese funcionamiento. Por lo tanto, me parece algo bastante impracticable. Por eso esto, la indicación del diputado Palma, que recoge lo que yo había presentado, me parece más fácil que sea transparencia e identificación. Y cuando hablamos de identificación es lo correcto, que los sistemas de inteligencia artificial mencionen esto es con inteligencia artificial. Señor agricultor, usted que está en el campo de Parral, usted está usando inteligencia artificial. Eso viene siendo la identificación a diferencia de la explicabilidad. Diputado Palma no había captado la profundidad de tus indicaciones, ¿viste? Diputado Kaiser. Sí. Yo tengo dificultades con la redacción original y por supuesto que también con la indicación del diputado Palma, porque si no, no. Pero hay un solo punto en la indicación del diputado Palma que a mí me complica, que es evitando los sesgos prohibidos por el ordenamiento jurídico. Yo no conozco sesgos que estén prohibidos por el ordenamiento jurídico. No sé qué es un sesgo que pueda hacer que esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Entonces, estoy abriendo ahí un flanco que es muy complejo de cerrar posteriormente, pues no está definido. No hay norma que vaya en esa dirección en nuestro Código Penal, entonces se me hace, se me hace compleja esa parte de la indicación. Lo otro, sí, la explicabilidad, respecto a la explicabilidad, yo no sé si la explicabilidad tiene que estar abierta a cualquier persona, pero tiene que estar abierta cuanto menos a otros técnicos. ¿Me explico? No, sí lo sé, entiendo que no está formulado así, por eso digo que las dos partes tienen alguna dificultad. Yo sería partidario de una explicabilidad y una transparencia respecto de técnicos que puedan entonces, o de profesionales, que puedan entonces chequear efectivamente cómo funciona el sistema, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera ninguna de las dos redacciones está cubriendo esos dos elementos. Una persona normal y corriente, o sea, yo personalmente probablemente necesitaría años para entender cómo funciona la inteligencia artificial, pero
eh, para un profesional del rubro tiene que ser evidente. ¿Me explico? ¿Había un principio más abajo? Sí, diputado Lago Marcino, y te doy Ah, ok, inmediato la ya, palabra a entonces mí. eso quedaría. Queríamos solamente con el tema del sesgo, entonces. Eh, Pre- Colega, le ofrecí la Presidente, palabra al diputado Lago Marcino. Presidente, yo quiero abrirme plenamente a un elemento que plantea la diputada Labra, que es respecto a cómo las exigencias de explicabilidad pueden efectivamente limitar el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país, que efectivamente yo creo que es un tema que tenemos que cautelar. Entre más explicabilidad le exijamos, más vamos a desincentivar, es cierto, eh, la la posibilidad de que tengamos más inteligencia artificial. Creo que lo que está planteando la diputada Labra está comprendido en la indicación del Ejecutivo cuando establece, como acá es el final de la letra D, cómo el sistema ha obtenido sus predicciones o resultados. Entonces, yo creo que una forma en que se resguarda lo planteado por la diputada Labra es votando esa frase por separado, porque cómo el sistema ha obtenido sus predicciones o resultados, así como también de tal forma de que lo que, lo que se exija en cuanto a información a sus destinatarios sean las capacidades y limitaciones de dicho sistema de inteligencia artificial, que es una cuestión que eh, no es lo mismo que la explicabilidad. Me ha solicitado la palabra la diputada Yomas, que frente a una explicación médica del artículo en la disección me quiere dar su opinión jurídica. Sí. Bueno, lo primero que yo entiendo que lo que planteaba la diputada era más bien hacer un cambio respecto al concepto de explicabilidad, ¿cierto? Pasarlo más bien a la identificación, ¿cierto? Claro, entonces yo solo sobre eso no me voy a referir, esperando, ¿cierto?, la opinión del Ejecutivo, pero a mí me parece que la última parte de la letra D es relevante, porque no es necesario, ¿cierto?, digo, como que sea una explicación física, puede ser incluso en la forma en que llegue esa inteligencia artificial, hay distintos mecanismos, entonces estoy pensando que cuando uno pregunta a veces a ChatGPT cosas, a veces ChatGPT inventa cosas. Entonces, el que tenga la obligación de, o más que la obligación, sino que más bien dentro de los principios se establezca la importancia de identificar de dónde saca la información, creo que es relevante. Al menos a mí me ha servido porque a veces yo incluso empiezo como a cuestionar de dónde saca su... Y en el diálogo descubro que no, que no era real, ¿cierto? Que era falso. Entonces, yo creo que es importante igual, aporta, ¿cierto?, de que la idea es poder contar con información que sea verídica, porque eso contribuye en distintos ámbitos, pero uno de ellos también en el ámbito al menos de la historicidad, de la memoria y otras cosas. El punto, el diputado Lago Marcino me pidió la palabra y luego el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Yo, yo quiero decir que al principio de la discusión, de hecho, cuando presenté el proyecto de ley original, pensaba, igual que la de diputada Yeomans por su intermedio, incluso casi con una intención obsesiva de generar una explicabilidad absoluta para saber de dónde habían sacado los datos. Pero en la discusión en general, llegué al convencimiento, sobre todo escuchando a los desarrolladores de inteligencia artificial, que, que dadas las características intrínsecas de los sistemas de inteligencia artificial, entre más explicabilidad le exijamos, más vamos a limitar el desarrollo de inteligencia artificial. Y por eso creo que eh, e- establecer como principio que tengan que transparentar de dónde han obtenido sus predicciones o resultados puede limitar significativamente el desarrollo de inteligencia artificial y que basta con que informe sobre las capacidades y limitaciones, producto de que efectivamente uno podría no saber de dónde sacó la información o los datos, cuáles son los datos precisos con los que llegó aquello, pero sí tener presente, dado que te lo informa el proveedor, que tiene limitaciones.
Y obviamente cuando uno le informan que algo tiene limitaciones, uno tiene que saber que tiene que corroborar las fuentes. O sea, tampoco ChatGPT reemplaza al ser humano. Uno puede pedirle un texto, pero también tiene que haber un trabajo atrás de verificar efectivamente de que lo que le está entregando no que tenga sentido con respecto a lo que tú le estás pidiendo. Muchas gracias, presidente. Ministra. Sí. Sí, gracias. La diputada Laura había sugerido que paráramos unos minutitos para mejorar la redacción, solo por explicar la posición del Ejecutivo. Nosotros, por supuesto, apoyamos la indicación del diputado porque lo que se hace en el fondo es separar transparencia e identificación de explicabilidad y en explicabilidad efectivamente alivianar la redacción por lo que señalaba el diputado Lago Marcín. Ahora, respecto a la discusión de sesgo, nosotros entendemos que sesgo está incluido en el principio de diversidad y no discriminación, por lo tanto se podría mejorar la redacción en este espacio para generar acuerdo de toda la mesa, pero si paramos unos minutitos. Sí. Eh, Diputada. Sí, muy breve, yo creo que podríamos aplicar la metodología que propusimos, paramos un poquito, redactamos y después votamos. Ya, listo, súper. Vamos a detener unos minutos, solo permítanme decir que he sido testigo de la incorporación del diputado Palma a la cocina, voy adaptando, así que bienvenido, chef. Gracias. Vamos a suspender un minuto para que esto sea. Secretaria, tenemos ya la redacción, Sí, ¿no? le doy lectura. ¿La puedes Sí, la letra D sería la siguiente: transparencia e identificación. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán facilitando una trazabilidad adecuada de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Deberán además identificarse como agentes artificiales en cada oportunidad en que interactúen con seres humanos, de modo tal que estos puedan conocer de forma clara y precisa y sean conscientes de si comunican o interactúan con un sistema de IA. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Yo prefería la redacción original del Ejecutivo, al menos en términos de transparencia, porque establece que la transparentación e identificación que uno está realizando con una inteligencia artificial es en función del riesgo que tiene esa interacción. Es decir, pone el acento en el riesgo y por tanto nos da cabida a que nosotros podamos decir más adelante en cada una de las regulaciones en los distintos niveles, alto riesgo, medio, sin riesgo evidente, que en algunas es necesario la transparencia y en otras no. Pero con la nueva redacción nosotros estamos estableciendo un principio de obligatoriedad, es decir, estamos diciendo siempre tiene que identificarse. Y yo me pregunto si es que efectivamente vamos, o sea, yo he ido de más a menos, de tener un proyecto de ley original hiperregulatorio a tener un entendimiento de que no hay que regular todo. Es decir, por ejemplo, la persona que va a comprar las nueces de la Sandbox tiene que saber que durante el proceso de selección de esa, de esas nueces hubo un sistema de inteligencia artificial. Yo creo que no. O por ejemplo, cuando una empresa instala un chatbot, que ahora hasta las aplicaciones de delivery tienen chatbot, eh, ¿es necesario que se transparente eso? No, pues, en mi juicio no obligatoriamente, pero por ejemplo, cuando eh, hay desarrollos de inteligencia artificial que pueden hacer acompañamiento psicosocial, que en el fondo es como una inteligencia artificial que busca reemplazar un poco a los psicólogos e interactuar en una terapéutica, claramente ahí sí es una obligación. Y también creo que en ese sentido, bueno, eso respecto a ese principio que es la transparencia. Obviamente otra discusión en el término de explicabilidad. Yo me quedo con la reacción original del Ejecutivo, que, que no eran términos tan absolutistas, sino que más bien generaba la posibilidad que en las regulaciones de cada uno de los niveles pudiéramos generar regulaciones distintas. Muchas gracias.
Vamos a ir a la votación de la indicación. Secretaria. Estamos en votación, estamos votando la indicación, ¿no es cierto?, que ha sido ingresada, la nueva. En votación. No. ¿Han votado todos? ¿Todas? No está Masterchef retirado. Entonces. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 8 votos, 1 en contra. Aprobado. Dada la hora, yo les sugiero que lleguemos hasta aquí. Continuamos durante la tarde. Así que bueno, nos vemos a las 17:30 horas y por haberse cumplido el objeto de la sesión, los espero en la sala.